Buenos días, bendiciones, ¿cómo están? Qué bueno que están ahí. Bien, el día de hoy vamos a trabajar la segunda semana, el día 2 y el cuadernillo número 3. Dice juntar y ordenar datos en tablas. En esta actividad vas a organizar y clasificar datos sobre herramientas que se usan en el hogar utilizando tablas y gráficos. La tarea 1 dice, tabla para organizar la información. Un estudiante preguntó a las personas del vecindario cuál es la herramienta más útil en el hogar. Obtuvo esta respuesta. Bien, el icono que nos acompaña en esta actividad nos indica trabajar en este cuadernillo. Por lo tanto, no vamos a utilizar el cuaderno aún. Bien, seguimos. Aquí están las respuestas de cada persona del vecindario que aportó a esta encuesta. Vamos a ver qué nos pide el cuadernillo que hagamos con estos datos. ¿Cuántas respuestas obtuvo en total el estudiante? La primera pregunta que vamos a responder acá mismo en el cuadernillo. Vamos a contar cuántas veces o cuántas respuestas obtuvo el estudiante. Para eso vamos a contar cada uno de estos cuadritos y el total de cuadros es el total de respuestas, o más bien el total de herramientas, que es lo mismo, es el total de respuestas. Una vez que hayamos contado cuántas herramientas o cuántas respuestas, lo colocamos aquí. Dice, ¿cuántas veces aparece el nombre de cada herramienta? Sigue las indicaciones para completar la tabla. Dice la primera, en la primera columna escribe los nombres de las diferentes herramientas que los encuestados han considerado útiles para el hogar. Vamos a ir nuevamente a la tabla, vamos a escribir los nombres de esas herramientas. El cuadernillo nos ayudó acá, nos puso martillo, que es la primera que aparece. También aparece otra herramienta que está aquí, que ustedes la están leyendo y la colocamos, podemos colocarlas aquí. Hay otra herramienta que está por acá, que también están leyendo y la podemos colocar aquí. Hay otra herramienta que es esta, también la colocamos acá. Y hay otra que es esta y también la colocamos aquí con su nombre. Bien, hecho esto, vamos a seguir con la siguiente instrucción. Dice, en la segunda columna trace una marca, palito o cruz, que es esto que vemos aquí, por cada respuesta que corresponda a esa herramienta. Bien, vamos acá a la palabra martillo, que es la primera que aparece. La palabra martillo aparece una vez, coloco un palito. Sigo buscando y veo que aparece otra vez, coloco otro palito. Sigo buscando y veo que aparece otra vez otro palito. Y así sucesivamente hasta llegar al final de esta tabla y ver cuántas veces aparece la palabra martillo y la represento con un palito. Por lo general, colocamos de 5 en 5 y dejamos un espacio. Lo podemos hacer así o podemos poner 4 y uno como acostado, como un slash. Y como quiera funciona igual porque da como resultado 5. Pero como deseen, escriben un palito por cada vez que vean la palabra martillo en este caso. Luego de esto, dice la tercera instrucción. En la tercera, escribe el número total de veces que aparece el nombre de cada herramienta. Bien, para saber cuál es el número total, vamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Cuántas veces aparece? 12 veces. Lo colocamos ahí. Dice, verifica que la cantidad de marcas sea igual al número total de respuestas. Lo que vamos a ver es ver que lo que colocamos aquí sea igual a lo que hemos puesto acá. Si aquí pusimos 13 palitos, no podemos poner 12 aquí. Tienen que estar iguales. Si aquí pusimos 12, aquí 12, porque en realidad es una secuencia. Bien, hay un dato importante que dice que frecuencia es el número de veces que aparece cada herramienta o cantidad total. La frecuencia entonces de la palabra martillo es 12, porque este es el número de veces que aparece. Bien, ¿cuál herramienta fue la más mencionada como la más útil para el hogar? Volvemos acá a la tabla y vamos a ver cuál de estas herramientas fue la que, según los vecinos, fue la más útil, por lo tanto fue la que más mencionaron. Cuando encontremos esa respuesta, después de leer y observar y contar, entonces la colocamos aquí. ¿Cuál herramienta fue la menos mencionada como la más útil para el hogar?
Vamos a ver acá, o también lo podemos ver aquí, porque aquí ya habiendo hecho esto, tenemos cuánto da cada herramienta. Entonces, la que tenga menor cantidad, ese es el nombre que colocamos acá. Bien, seguimos. En la tabla se llama tabla de frecuencias. Esta tabla se llama tabla de frecuencias. Se utiliza para organizar y clasificar los datos que corresponden a cantidades totales de distintos elementos. Esta tabla se llama tabla de frecuencia. Bien, seguimos. La actividad número 4 dice pasar de la tabla de frecuencias, que es esto de acá, al gráfico de barra, que es esto que vemos aquí. El gráfico de barra, como bien dice su nombre, es un gráfico en forma de barra que representa diferentes cantidades o elementos de una, de un, de una herramienta o de un artículo en específico. Encontrar el gráfico que muestra la tabla. Mira atentamente los dos gráficos. Uno de ellos representa la información de la tabla de frecuencia que acabas de completar. Elige el gráfico y márcalo con color. Bien, ya acá arriba hemos completado cuántas veces se repite un elemento o una herramienta más bien. Entonces hay uno de estos dos gráficos que identifica de manera exacta estas cantidades. Vamos a ver cuál de ellos es. Yo voy a empezar dándoles un ejemplo porque quiero que lo llenen ustedes. Vamos a empezar por algo. Vamos a ver cuál de los dos cumple esta función. Dice que la palabra martillo aparece 12 veces. Entonces, según este gráfico, la palabra martillo aparece 12 veces. O sea que podemos poner un guioncito de que podría ser este gráfico. Bien, seguimos con la palabra linterna. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. La palabra linterna está aquí. Vamos a ver cuántas veces está. 1, 2, 3, a ver, 4 veces. Entonces vamos a ver si el gráfico que estamos visualizando tiene 4 veces la palabra linterna. En este caso, la palabra linterna aparece 5 veces. Vamos a volver a contar a ver si fue que yo me equivoqué o qué pasó aquí. O tal vez no sea el gráfico. Dice, vamos a ver, la palabra linterna aparece 1, 2, 3, 4 y 5 veces, ciertamente sí. Aparece 5 veces. Bien, eso me dice a mí que hasta ahora este gráfico al parecer será el que va a completar correctamente estos datos. De esta misma forma, como yo lo estoy haciendo, ustedes van a continuar viendo cuántas veces aparece pinza y si corresponde con la cantidad de veces que dice el gráfico y cuántas veces aparece destornillador y si se corresponde con la cantidad de veces que dice el gráfico. Si no se corresponde, entonces pasan a este gráfico a comparar. ¿Qué van a hacer? Comparar la cantidad total de cada elemento o de cada herramienta con la cantidad que muestra el gráfico. Como pueden observar, este gráfico dice que hay 12 martillos y este también, o sea que puede ser cualquiera de los dos, pero hay que seguir viendo los otros elementos a ver cuál lo completa de manera más exacta. Bien, seguimos. Dice, ¿cómo te has dado cuenta? O sea, ¿qué has hecho para darte cuenta que es ese gráfico? Completa los datos de ambos gráficos con la cantidad que indica las columnas. Completa los datos de ambos gráficos con las cantidades que indica la columna. Ejemplo, si la palabra pinza aparece, por ejemplo, 4 veces, ustedes van a completar coloreando hasta acá, hasta donde está la marca con el número 4. Ahora, si no es así, entonces lo dejan así. Seguimos. Prepara una tabla de frecuencia adecuada para el gráfico que has elegido recién. Quiero hacer énfasis en esta parte porque esta es la parte que pasamos al cuaderno. Y como me entregan actividades cada viernes, esta es la única parte que quiero ver ahí. Esta es la única que quiero ver del día 2, claro está.
Dice, prepara una tabla de frecuencia adecuada para el gráfico que no has elegido recién. Sigue el modelo de la tabla de la actividad anterior. Lo que vamos a hacer es preparar una tabla de frecuencia. Yo les puse un ejemplo por acá en Word. Ok, yo hice esta tabla. Le puse un colorcito aquí arriba y otro acá abajo. Ya eso depende de ustedes si lo quieren colorear o no. Lo más importante son los elementos que tiene dentro. Bien, volvemos acá. Si el gráfico que cumple con las medidas exactas de la tabla, de esta tabla, es este, por ejemplo, si ustedes determinaron que ya es este, el gráfico que vamos a utilizar para hacer la otra tabla sería este, porque vamos a utilizar, dice, que vamos a utilizar, prepara una tabla de frecuencia adecuada para el gráfico que no has elegido. El que no elegimos de ellos dos es el que vamos a utilizar ahora. Entonces, ¿qué yo hice? Yo preparé mi tabla para acá y coloqué la palabra martillo. ¿Qué más yo voy a colocar? Vamos a ver. ¿Qué otra herramienta aparece? La palabra linterna, por ejemplo. Yo voy a colocar acá, me coloco aquí y escribo la palabra linterna. Y luego vuelvo nuevamente al gráfico y escribo la palabra pinza. Y así sucesivamente hasta completar las herramientas que aparecen ahí. Cuando yo termine de completar mi tabla, entonces yo voy a contar. Por ejemplo, si escribí la palabra martillo, como ya sabemos que la palabra martillo se repite, ¿cuántas veces? 2. Entonces yo voy a hacer aquí lo siguiente. Yo escribo aquí 1, 2, 3, 4, 5. Espacio. 1, 2, 3, 4, 5. Discúlpame que estoy utilizando esta. A ver. Ok. Voy a borrar esto y puedo cambiarla. Bien. Doy espacio. 1 y 2. En palito ya tengo 12 aquí. Entonces aquí el número, escribo el número 2. Completé la primera. Luego hago lo mismo con linterna hasta llegar al final de la tabla. Esta tabla es la que quiero ver, lo vuelvo a repetir, en lo que me van a entregar el viernes. Ya ustedes saben, bendiciones para todos. Pasen un feliz día.